Dice de la siguiente manera: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Pueden tener la bondad de sentarse. Aleluya. El tema de mi hablar en esta tarde es: vivamos en la palabra de Dios con más fe. Esta tarde quiero que enfoquemos nuestra mente, traigamos nuestro corazón a lo que Dios es capaz de hacer en aquellos que creen en Él de un grado más avanzado de lo natural, como humanos, como personas que hemos alcanzado conocimiento en las cosas que nos rodean, a través de personas que han estudiado incluso la ciencia. Pero cuando nosotros enfocamos nuestra mente o el conocimiento a lo que es la palabra de Dios, estamos enfocándonos a un conocimiento que es eterno, pero que también es algo que está activo, que puede cambiar, como lo es la palabra de Dios, que se le nombra, y más adelante lo voy a decir, que es viva, que es eterna, que es creativa. Y eso precisamente cuando nosotros nos enfocamos al conocimiento de la palabra de Dios, nos estamos enfocando a algo que nos puede dar prosperidad, nos puede dar desarrollo. Y de eso se trata lo que hemos leído. Quiero mencionarles que también a la palabra de Dios, que es una frase que se dice, o en cualquier momento un creyente la puede afirmar, esta expresión de palabra de Dios, no se está refiriendo a palabras de ideas humanas o a palabras que incluso del diablo, mensajes negativos. Palabra de Dios se está refiriendo a lo que encierra al círculo de la voluntad de Dios. No es a cualquier cosa que le vamos a decir palabra de Dios, sino a aquello que va en agrado a Dios. Y la voluntad de Dios, dice 1 Tesalonicenses 4:3, que es nuestra santificación. Aleluya. O sea que la palabra de Dios nos llama a nosotros a que estemos a cuentas con Dios, y esa palabra nos va a hacer a nosotros renacer. Nos hizo renacer, también nos va a hacer a nosotros crecer, y luego nos va a hacer dar producción. Y eso precisamente hemos tenido esas experiencias, pero muchas veces viene lo que se llama sequedad, viene lo que se llama escasez, o alguna manera podríamos pensar de que viene el estancamiento, o está a punto de llegar el desmayo espiritual a nuestra vida o a nuestra alma. Pero quiero mencionarle lo que inicia diciendo este capítulo 55. Desde el verso 1 inicia con una invitación y dice: a todos los sedientos, vengan a las aguas. Aquí se está dirigiendo a toda alma que tiene sed del Dios vivo. Aleluya. Que tiene hambre del Dios vivo. Añade diciendo: venid y comed el bien y viviréis, y se deleitará vuestra alma. Aleluya. Solo Dios puede decir eso. El hombre puede ofrecer del alimento que perece para sustentar un momento, pero no puede dar ese alimento vida para siempre, ni tampoco puede dar un deleite confiable. Solo Dios puede traer al alma del ser humano esa vibración dentro de él, esa verdadera satisfacción al alma del ser humano. Entonces añade diciendo este capítulo 55 del verso 1 en adelante, de que Dios está proponiendo un cambio para el ser humano.
que tenga una vida diferente. Y la mujer samaritana en capítulo 4 de Juan, verso 15, dijo: dame siempre de esa agua para que yo no tenga sed jamás. Aleluya. Y los hijos de Dios le dicen a Dios: danos de tu provisión siempre para no perecer. Aleluya. Entonces los creyentes están apuestos a varias cosas en la vida como las demás personas naturales, pero hay una cosa que hace la diferencia: es que tenemos fe en Dios, es que confiamos en lo que Dios ha dicho por su boca. Aleluya. Y nosotros creemos, aunque el diablo quiera apagar ese interés en la vida suya o quiera inneblinar el entendimiento suyo, vengo a recordarle que Dios ha dicho que toda palabra que sale de su boca es enviada para que haga una obra, es enviada para que haga prosperar la vida de aquellos que la reciben en su corazón. Entonces el versículo 6 de este capítulo dice: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle entre tanto que está cercano. Así dice Dios. El verso 7 dice: deje el hombre impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá misericordia de él, al Dios nuestro, quien es amplio en perdonar. Solo Dios puede dar ese mensaje al alma del ser humano. Y es tan interesante entender de que el hombre, a pesar de los varios medios que hay para atraer alegría a los sentimientos, o de alguna manera relajar el espíritu, o distraerse de las presiones de la vida, hay entretenimiento, pero hay algo mayor que eso, a pesar que existe y que da de alguna manera resultado de o el objetivo de lo que el hombre busca. Hay algo mayor, y es que Dios está llamando al hombre para que tenga un cambio en su mala manera de pensar, que tenga un cambio de esos caminos malos donde se encamina y pueda andar en un camino confiable, en un camino que lo va a guiar a sentir paz en su corazón, lo va a llevar a sentir deleite en su alma, confiable, porque su Espíritu Santo es quien lo traerá a nuestra vida. Aleluya. Llegando a este versículo 10, dice: como la lluvia desciende de los cielos sobre la tierra, y la nieve, dice el versículo 10, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, la hace germinar, y da semilla al que siembra y pan al que come. Aleluya. Esta afirmación nosotros la entendemos muy bien, que la lluvia es una bendición sobre la tierra, sobre todo ser viviente, sobre los árboles, sobre la vegetación. La hace crecer, la hace producir semilla, la hace producir pan. Recordemos en particular la mata de trigo, la mata de maíz. Sin lluvia, sin agua sobre ella, esa mata se queda enana, no produce, se seca. Pero con la lluvia esa mata comienza a volverse verde, robusta, y comienza a producir y da semilla. Luego se hace pan del trigo, y así se sustenta el ser humano. Pero quien hace ese crecimiento, quien provee ese crecimiento, es el agua que Dios hace descender de los cielos. Aleluya. Los árboles de igual manera, para florecer, tienen que recibir lluvia a su tiempo. Y todo así el ser humano, todos entendemos, incluso los animales necesitan del agua. Y en lugares donde el ser humano no puede llevarles el agua, solamente dependen de la lluvia o del agua llovediza en ciertos lugares de la tierra para beber del agua. Entonces Dios está diciendo aquí, así como es eso de tan importante para dar vida en la tierra, así es mi palabra. Y la palabra de Dios, aparte de que
tiene un gran significado. La palabra de Dios, y no es tan pequeño para volver nosotros a especificar para qué es la palabra de Dios, pero además de todo eso, que más adelante lo voy a mencionar, algunos versículos importantes que afirman eso, es que la palabra de Dios sustenta día a día nuestra vida espiritual. O sea que es como el agua, satisface la palabra de Dios a nuestra vida. La palabra de Dios también alienta a nosotros nuestra vida, y muchas veces podemos tener la experiencia de que se haga realidad en nosotros lo que Cristo dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y lo hemos experimentado. Nuestro cuerpo de alguna manera ha tomado ese buen alimento y ha comido una y otra vez en los días, y no hay necesidad de otra comida que perece, y es la misma palabra que sostiene nuestro cuerpo para que tenga energías, porque la palabra de Dios es poder y autoridad. Entonces Dios está diciendo: así como la lluvia y la nieve desciende del cielo, riega la tierra, no vuelve más allá, sino que hace germinar. Y luego dice: da semilla al que siembra, y luego pan al que come. Usted y yo tenemos esa experiencia. Es Dios quien nos hace prosperar, nos permite que tengamos las bendiciones, el sustento en esta tierra. Todo eso lo entendemos muy bien, muy claro, pero más lo estaba mencionando para que podamos entender lo que dice el versículo 11. Dice: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía. Entendiendo eso nosotros, que la lluvia no viene solo por caer sobre la tierra, viene para dar sustento a las plantas, para dar vida. Así es la palabra de Dios. La palabra de Dios no viene solamente para Dios se puso a hablar al aire. Dios lo hizo con un propósito. Dios habla al alma del hombre. Aleluya. Aunque la Biblia nos llama a nosotros una y otra vez oír, es decir, detenernos en todo el huracán de pensamientos que tengamos en nuestra mente, en nuestro corazón, darle lugar a la palabra de Dios, darle el sentido, detenernos a discernir el significado que Dios está diciendo a mí y a usted. Gloria a Jesús. Y poder nosotros dirigirnos por lo que Dios está dando a entender a nuestra vida. Es decir, que la palabra de Dios es la que establece en nosotros los parámetros de cómo nosotros podamos establecernos primeramente después de nacido, tener un desarrollo y ser afirmados de alguna manera, para que no seamos movidos por cualquier viento, sino que permanezcamos para crecer y para producir y para darle la gloria sobre todo a Dios, quien nos ha hecho crecer, quien primeramente nos ha hecho renacer de nuevo, quien nos da el crecimiento, quien también permite que concibamos bendición para que podamos dar bendición a otros. Y aquí el versículo 11 dice: así es la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero. Solo Dios puede decir eso. Usted puede mirar sencillamente la palabra de Dios, pero cuando usted medita y piensa en aplicarla a su vida, y sé que varios de ustedes, iba a decir varias almas, pero varios de ustedes han caminado sobre la palabra, y a veces parece que hay personas que después de tener esas buenas experiencias de caminar en la palabra de Dios, como que quieren dejar de caminar en la palabra de Dios y caminar por sí mismos. Pero quiero motivarle en esta tarde de que todo aquel que camine en la palabra de Dios, viva en la palabra de Dios, con mayor fe, Dios lo va a prosperar más de lo que lo ha prosperado. Y todo aquel que renuncie a caminar sobre la palabra de Dios con fe,
sufrirá lo mismo que sufre todo aquel que se vuelve negativo y en contra de lo que Dios quiere dar al ser humano. Porque Dios tiene buenos pensamientos para el hombre. Allí dice el versículo 8 y 9, porque mis pensamientos no son igual que vuestros pensamientos, ni mis caminos son igual que vuestros caminos. Y Dios da ese ejemplo del cielo y también de la altura, que Dios tiene bendiciones grandes para aquellos que deciden en su corazón seguir caminando, viviendo en la palabra de Dios con mayor fe, con mayor convicción, con mayor credibilidad, con mayor certidumbre en que escuche usted alrededor malas noticias o hablen mal de usted. Usted lo que va a hacer diligentemente, con el conocimiento o sabiduría e inteligencia que usted tiene, venir a la palabra de Dios. ¿Qué Dios dice de mí? ¿Cómo Dios me ha de hacer salir de aquí? Dios promete prosperar a los que confían en Él y hacerlos estar firmes aunque hayan viento, aunque hayan informaciones malas que le quieran desestabilizar. Dios ha prometido que aquellos que viven en su palabra, Él los va a respaldar, los va a cubrir. Gloria a Dios. Aleluya. Quiero mencionarle que nosotros, los que hemos experimentado bendiciones de Dios, ha sido necesario mantenernos en los principios de lo que Dios ha dicho. Antes dije que la palabra de Dios no es los dichos humanos, no es lo que alguien invente y diga, eso me parece a mí, o una opinión. Eso no es palabra de Dios, es una idea, una opinión o concepto humano. La palabra de Dios nos llama a nosotros a tener una inclinación definida, a honrarle porque Él es santo. Aleluya. Y sé santo porque yo soy santo. Es un principio que no se puede cambiar. Y Él dice que esa es la voluntad de Dios para nosotros, porque Él no va a prosperar a nadie, ni le va a fortalecer la mano, ni los pies o su corazón, que no esté inclinado para honrarle y glorificarle a Él. La gente más poderosa en esta tierra no es el que tenga millones de dólares, o tenga posesiones a un montón, o tenga gente bajo su dominio, bajo su control. La gente más poderosa en esta tierra son aquellos que tienen y viven en una relación genuina, sincera con Dios a través de Cristo. Que su despertar es pensando en su Señor, que el caminar es meditando en lo que su Señor le pide que realicemos, que su acostar es pensando en Dios, que Él es el único que nos cuidará. Él es quien al despertar va a hablar con nosotros, es quien nos va a guiar donde andemos caminando. Esa es la vida de los creyentes, y esa gente es poderosa porque está en las manos de Dios, y no habrá demonio que lo va a arrebatar de allí, ni tampoco Satanás puede llevarse esa alma, porque está en las manos del Todopoderoso. ¿Cómo se activa ese poder en nosotros? Es a través de la fe en lo que Dios ha dicho acerca de nosotros. Quiero mencionarle que, entendiendo esto, y no quisiera solamente mencionarle de Dios que con mi propia boca, quisiera que usted fuera a la palabra, lea y apunte, si es posible, la cita, y piense una y otra vez. Sé que el diablo borbandea, sé que hay pensamiento, ideas del hombre, que es fácil de desestabilizarse en su creencia en Dios, porque muchas veces parece que prevalece más la influencia humana que el poder del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Y no voy a mencionar algunas frases porque han perjudicado bastante a muchas personas, y sigue influyendo esas mentiras engañosas. Pero quiero que usted al menos vaya ahí atrás de Isaías 10 capítulos atrás, capítulo 45, y el versículo 5 en particular dice: yo soy Jehová y no hay otro más que yo. Gloria a Dios. Aleluya.
En ninguna manera hay otro Dios. Eso dice allí una declaración. Y yo te ceñí, aunque tú no me conociste. Dios está diciendo que Él nos ha tomado a nosotros. Aunque nosotros no nacimos con la limpieza que Cristo nos ha dado a nosotros, con el conocimiento que ya tenemos de Él. Dice, antes yo te ceñí, te preparé. Y Dios aquí está afirmando algo poderoso para usted y para mí. Dice que no hay Dios fuera de Él. Y eso lo vamos a creer. Y lo vamos a mantener en nuestro corazón. Perezca toda lisonja. Perezca todo engaño diabólico. Perezca toda influencia humana. Dios es único. Dios es omnipotente. Solo hay un Dios que tiene todo poder. Y su nombre es Jehová de los ejércitos. Gloria a su nombre en esta hora. Aleluya. Este es quien ha dicho: así será mi palabra que sale de mi boca. No vuelve a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada a aquello a la que lo envíe. Aleluya. Cuando nosotros permitimos la palabra de Dios en nuestra vida o en una situación, la creemos, nos aferramos, abrimos el corazón, Dios está observando que nosotros estamos permitiendo que prospere su palabra. Y cuando esa palabra desarrolle todo su poder y el contenido en nuestra vida, entonces va a haber una reacción en nuestra vida de gratitud hacia Él. Va a haber una actitud de adoración hacia Dios. Va a haber una actitud de darle alabanza a Dios, de reconocer la grandeza de este Dios santo, de este Dios verdadero, de este Dios que sí en verdad cumple su palabra. Aleluya. El versículo 6 dice: para que se sepa desde donde nace el sol hasta donde se pone, que no hay Dios fuera de mí, dice el verso 6. Gloria a Jesús. Ninguno más que yo. Él dice el verso 7: porque yo formo la luz y creo las tinieblas. Yo hago la paz y también creo la adversidad. Yo, Jehová, hago todo esto. Aleluya. Pensemos, ¿quién es Dios? Dios es lleno de facultades. Él tiene todas las facultades. Él dice que ha creado la luz. Él la hizo. Crea las tinieblas. Y también dice que hace la paz en la vida de la persona, en la ciudad, en las naciones. Él puede traer paz, pero también Él mismo puede crear huracanes. Él mismo puede crear tempestades. Él mismo puede crear adversidades. ¿Y quién le dice por qué hace eso? Él es Dios y no hay más nadie que Él. Pero sobre sus hijos que viven en su palabra, Él los va a cuidar. Aleluya. ¿Recuerdan lo que leímos horas pasadas en Apocalipsis capítulo 3 versículo 10? Por cuanto ha guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la prueba que ha de venir al mundo entero. Aleluya. Para probar a los moradores de la tierra. Esa palabra es para usted en esta hora. Los que se mantienen aunque les cuesta lágrimas. Ay, ¿por qué Dios es tan duro conmigo? ¿Por qué esta palabra la siento tan fuerte que me hace llorar? ¿Por qué Dios me aplica esta medicina tan fuerte la reacción? Pero es que Dios quiere guardarle a usted de la prueba que ha de venir al mundo entero y ha de probar a los moradores de la tierra. Porque quiero decirle que usted no es morador más de la tierra, sino que somos los hijos de Dios con una esperanza diferente, que tenemos por herencia la ciudadanía celestial, donde nos vamos a ir un día y Él nos va a llevar para allá. Los moradores se van a quedar en la tierra.
y van a experimentar uno y otra cosa. Pero de algo sí le quiero asegurar en esta hora: si usted decide abrir su corazón y darle lugar a la palabra de Dios en este tiempo venidero, vivir en su palabra con más fe, Dios le va a guardar y le va a proteger. Ya está escrito: los que se mantienen. Oh, yo puedo ver gente que ahora sonríe, gente que ahora puede mantener su frente en alto, porque a pesar de las adversidades, de las cosas, han pasado meses, han pasado años, pero no se han cansado de servir a Dios, de invocar a Dios para darle alabanza, darle gloria. Dios los ha prosperado hasta ahora, y estoy seguro que han sido necesario tener paciencia muchas veces, tener que soportarse, pero Dios tiene una promesa para todos aquellos que deciden vivir en paciencia, que les va a honrar, guardando las pruebas más fuertes en la vida. Esto dice la palabra, y quiero mencionarle, a más de volver al capítulo 55, versículo 11, donde se promete Dios de que su palabra no la está tirando al azar. No, Dios la está dando con un propósito a nuestra vida. La dio. Pedro escribe y dice que la palabra de Dios nos hizo renacer de nuevo, igual que Santiago 1:18. Por la palabra de Dios renacimos de nuevo. Aleluya. Pero además de esas atribuciones del efecto y el contenido de la palabra de Dios a nuestra vida, que para mí no es molestia repetírselo, quiero decirle que en primera instancia mencionaría a usted lo que dice Isaías 48: mas la palabra de Jehová permanece para siempre. Aleluya. Y Mateo 24:35 dijo Jesús: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Aleluya. Hebreos capítulo lo que es 4, verso 12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que espada de dos filos. Aleluya. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, discierne las intenciones, los pensamientos y las intenciones del corazón. Esa es la palabra de Dios. Aleluya. Cuando nosotros le permitimos que entre, también se habla en el espíritu. No hay roca que resista al poder. Hablo de corazones talludos, de corazones de piedra. Si se le da una y otra vez como el martillo sobre una roca, en algún momento ese corazón tendrá que aceptar, o la palabra va a entrar dentro de ese corazón. La palabra de Dios para nosotros es lo más grande que hemos podido entender con nuestro razonamiento en la vida. El mismo Hebreos capítulo 11 y el versículo 3 dice que por la fe fue hecho todo el universo, y por la palabra de Dios. Aleluya. Decir que dice que todo lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por eso es que una y otra vez se nos llama a tener fe en Dios, tener fe en la palabra de Dios. Y sobre todo voy a mencionar esto, que no lo tenía en mente, pero la misma palabra, ese verbo al principio, ese verbo era Cristo. Y por eso es que hemos de tener fe en Dios, dice Cristo en Lucas 11:22. Tened fe en Dios. Pero también dice: si creéis en Dios, creed también en mí, dice Jesús en Juan 14:1. Entonces nosotros vamos a creer en Dios, creer la palabra de Él. Y el capítulo 1 de Hebreos, versos 3 y 4 menciona y dice que todo es sostenido, sustentado, la creación del universo, por la poderosa palabra
por el poder de la palabra, dice ahí. Entonces está dando a entender que la palabra de Dios sustenta, da una sustancia a todo lo creado, sea materia, sea la misma tierra, sea árboles, sea seres humanos. La misma palabra de Dios sostiene esto. Aunque el ateo lo niegue, seguimos declarando lo que la Biblia dice, lo que el Espíritu Eterno nos hace a nosotros entender. Quiero mencionarle que la palabra de Dios tiene ese poder y ese contenido. Es que puede ministrar nuestra vida y a la misma vez también sostener. Esa fue lo que Dios usó para crear las cosas. Dios daba la palabra, las cosas eran hechas. Hoy Dios ha dado la palabra y está en nosotros el creerla para que se activen las cosas a nuestro favor con fe. Quiero mencionarle también lo que dice Efesios capítulo 6 versos 17, que dice que la palabra de Dios es la espada del Espíritu para los hijos de Dios. En los hijos de Dios, la espada del Espíritu es la palabra de Dios, la palabra eterna. Y segunda de Corintios capítulo 6 verso 7 dice: en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia, a diestra y a siniestra. Solo con la palabra de Dios podemos nosotros vencer. Él es quien ha traído la preparación a nuestra vida y nos hace estar cerca de Él. Segunda de Corintios capítulo 10 verso 4 dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Verso 5: derribando argumentos y llevando cautivo todo pensamiento que se levanta con altivez a la obediencia a Cristo. Es el poder de la palabra en nosotros que nos hará triunfar. Es el poder de la palabra de Dios quien nos hará a nosotros sentirnos seguros. Gloria a Dios. Escrito está: creed en la palabra revelada, profética, y seréis prosperados. Aleluya. Confiad en Dios y estaréis seguros. Eso dice la Biblia. Y quiero mencionarle lo que dice en Jeremías. Dios está hablando a gente que estaba en ese tiempo con unos cuentos baratos ahí, todos pirateados, mentira y verdad, lisonja. Capítulo 23 de Jeremías, versículo 28, dice: cuando alguien tuviera un sueño, cuéntelo como es, y si tuviera una palabra de Jehová, no niegue decir la verdad. Dice: ¿qué tiene que ver la paja con el trigo? Es decir, ¿qué tiene que ver las mentiras y acomodarse cuentos favorables? Entonces, eso Dios lo está declarando, de que el pueblo tiene que entender que la verdad de Él es la que nos hará libres. Eso dice Juan 8:32: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Libres para la gloria de Dios, libres para adorar a Dios. Y todo aquel que todavía está atado, es necesario que se motive, se atreva a vivir en la palabra de Dios con más fe en esta hora. Solo Dios puede hacer libre al hombre. El verso 29 dice: no es mi palabra como fuego, como martillo que quebranta la roca o la piedra. Eso dice Dios, porque Cristo mismo dijo esta afirmación. Capítulo 13 de Mateo, versículo 30, dice: porque en el tiempo de la siega yo mandaré a mis segadores que recojan, dice, la cizaña y la pongan aparte y le pongan fuego, pero el trigo me lo echen en graneros. Esa es una definición de lo que Dios está diciendo, de que cuando usted vive en la palabra verdadera de Dios, usted está siendo trigo para la gloria de Dios. Porque lo que es cizaña y paja, la paja es
la basura del trigo o de cualquier semilla, lo que se le llama legumbre, que no la necesitamos, que se le pone fuego y agarra fuego, pero lo que buscamos nosotros tener y contemplar o que nos conviene es lo que se llama la semilla, pues el trigo. Entonces Cristo eso mismo dice: el trigo irá para su granero. Yo estoy hablando a gente ahora que todos tienen oídos activos para oír. Y mi deseo es en el espíritu es que usted se mantenga siendo trigo para la gloria de Dios. Fue llamado para ser trigo, manténgase siendo trigo. Cuidado con dejarse dominar por la cizaña, porque, y no quiero decir que en la iglesia hay cizaña, no ando en esos pensamientos, pero afuera donde usted puede formar pláticas, puede hacer que hayan cizaña. Recuerda lo que dice en 1 de Corintios 15:33, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y aquí una y otra vez vamos a anunciar lo que es agradable a Dios, lo que nos lleva a estar recibiendo la bendición de Dios. Perezca todo corrompimiento en el nombre de Jesús, dice la Biblia, que perecerá toda cosa que no es verdadero. Porque los hijos de Dios se alimentan de la verdad de Dios. Y mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. No se deje engañar, no siga a otras disoluciones de otras personas, sino volvámonos a la palabra. Cierto que vienen debilidades, vienen flaquezas espirituales a nuestra vida o a la vida del creyente. A veces no es, bueno, en mi caso yo no veo eso, pero sé que noto a veces en el espíritu debilidades. Pero quiero decirle que cuando tomamos una palabra a nuestro favor, Dios se encarga de activar poder en nuestra vida. Bastará la obediencia, el atrevimiento de afirmarlo. Quiero que vayan 20 capítulos atrás, donde abrimos la Biblia esta tarde, capítulo 35 de Isaías. El versículo 3 dice: fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles, decid al corazón apocado, esforzaos, no temáis, he aquí vuestro Dios viene con retribución, con pago, Dios mismo vendrá y os salvará. Esa es palabra de Dios para nuestra vida en esta tarde. Dice: a los de manos cansadas, fortalecerla. Y usted tiene la idea, cuando usted se sienta débil, fortalezca sus manos, y en ese momento Dios va a comenzar a obrar. El mismo Espíritu de Dios le va a hacer sentir más energías. Dice: a los de rodillas endebles. Dice que pueda tener una acción, un movimiento de aquellas personas perezosas que solo sentados quieren estar, que no quieren dedicarse a las labores conforme tienen las energías. Aquellos que les gusta estar durmiendo una y otra vez, una y otra hora en el día, y a veces se atreven a llamar al trabajo: ay, estoy enfermo, mintiendo, y no van al trabajo por estar durmiendo, porque haya mejor estar acomodado en la carne. Dios dice: fortalecer las manos caídas, las rodillas endebles, y a los de corazón apocado, es decir, a los de corazón intimidado, de aquellas personas que no, pero es que yo no puedo hacer eso, es que no está en mí eso. Dios dice que pueda ensancharse, forzado a estirar los esfuerzos para hacer algo de lo que no está a nuestra voluntad natural, sino que podamos tomar la actitud en base a la palabra de Dios, en base que Él nos está diciendo: actúa y serás prosperado, actúa y verás cosas diferentes. Y eso es lo que los verdaderos cristianos hacen. Las cosas no se van a mover solo porque hablamos una palabra. Dios aquí está diciendo que tiene que haber un movimiento físico de nuestra vida y espiritual. Este versículo 4 dice que Dios vendrá con retribución y con pago. Por si un caso sale la pregunta: pero si yo actúo, ¿hay seguridad que me van a pagar o solo por actuar y servir? Dios dice que viene con retribución, con pago. Y dice que también nos salvará.
Él ha prometido salvar a los suyos. Dios no habla de salvar al mundo, habla de salvar a sus hijos. Aleluya. Y el capítulo 40 de este Isaías dice: consolados, consolados, pueblo mío, dice vuestro Dios. Gloria al Señor. Él es quien traerá consuelo cuando lo necesitemos nosotros. Dios ha prometido a nosotros bendecirnos, pero este es un llamado a ponernos en acción para extender más nuestras estacas y poseer más de lo que hemos poseído en la vida. Por otro lado, quiero mencionarle así rápidamente, porque el tiempo se nos está yendo, de que Dios está diciendo que su palabra donde llegue será prosperada. Y dice que, versículo 11, en aquello para que la envíe. ¿Es usted un corazón abierto? ¿Es una vida receptiva para recibir la palabra de Dios? ¿Se ha sentido con poco ánimo, débil? ¿Siente que ya no puede caminar con mayor habilidad? Tome la palabra de Dios, porque Dios es quien fortalece las manos caídas, quien da esfuerzo al que no tiene fuerza y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna también. Él es quien ha prometido darnos la fuerza. ¿Por qué? Porque Él quiere lo mejor para nosotros. Pero hay una palabra que le quiero recordar a usted en esta tarde, que dice en Juan capítulo 4 versículo 23: la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre a tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, dice verso 24, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le sigan adorando. Porque Él le va a dar pago, Él le va a dar retribución a los adoradores. Dios lo va a recompensar. Y precisamente ese es uno de los sentidos que nosotros debemos de entender de qué es lo que podemos dar a Dios. De varias cosas que recibimos de Él: la adoración, aquel esfuerzo, aquella dedicación, aquellas energías que tenemos, entregarlas y exponerlas a Dios con un espíritu contrito, con un corazón contrito, un espíritu quebrantado, porque allí Él va a hacer descender la lluvia de su bendición sobre nosotros. El verso 23 está diciendo que Dios se dio a la tarea de buscar adoradores. Esos adoradores fueron encontrados por Cristo, porque escrito está: porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Usted y yo éramos perdidos, pero Cristo nos ha traído a un lugar para que nos reunamos, no para que nos miremos unos a los otros solamente, sino para adorar a Dios en espíritu y en verdad. Y dice la palabra que estos adoradores Dios los va a bendecir, Dios los va a cubrir. Dice Zacarías capítulo 9 verso 12: volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza, y desde ahora os anuncio que os retribuiré al doble. Eso es lo que Dios dice a gente que está inclinada por agradar y adorar a su Creador, bendecirle y darle gloria. Que usted no pueda agradar el oído de las personas que esperan o piden perfección. Eso lo vamos a obtener en el tiempo que viene. Pero lo importante es la buena intención de su corazón y de su espíritu. Adorar al Padre en espíritu y en verdad. No hay enfermedad que pueda prevalecer ante esa atmósfera. No hay demonio que pueda quedarse burlando de usted al frente de usted cuando vea un pueblo que se desencadena adorando a Dios y se inclina sinceramente adorando a Dios. Aleluya. Cristo dijo: los verdaderos adoradores es necesario que le adore. Gloria al Señor. O sea que su vida está basada en la verdad. Usted no adora para traer gloria de los hombres, no, sino para darle la gloria a Dios. Aleluya. Dios ha prometido que su palabra donde llegue va a ser prosperado. ¿Está dispuesto usted en su corazón a abrirlo?
Dejar que la palabra de Dios esté en su corazón, haga la obra, desarrolle su potencial en su vida, y luego haya producción en su vida. Si usted está dispuesto, no cierre su corazón, no renuncie. Aleluya. Cuando sienta que parece que hay cambios, pero también hay lágrimas, para adelante es que vamos. Gloria al Señor. Para ver la gloria de Dios entre nosotros es que nos encaminamos e impulsamos. Para ver mayores bendiciones en el medio nuestro es que nosotros fortalecemos nuestra visión. ¿Por qué? Porque Dios se agrada de personas que no se conforman con lo que ya tienen, sino con gente que siempre despierta hambre e interés en su espíritu por tener nuevas experiencias en su presencia. Gloria al Señor. Este versículo 11 en particular en la Biblia da a entender de todas las veces que usted pueda escuchar la afirmación de palabra de Dios, que la palabra de Dios es la que transforma y cambia la vida del ser humano. Gloria a Jesús. El poder de la palabra cuando se desarrolla en nosotros. Él ha dicho: no te dejaré y no te desampararé. Aleluya. De la manera que estuve con aquellos que Él llamó, le sirvieron y estuvieron sumisos bajo su autoridad y sus ordenanzas y sus indicaciones, estaré contigo, dice. Y eso es para ustedes como iglesia. Dios responderá por usted. Y dice la Biblia que es imposible que Dios mienta, y Dios no se avergüenza de llamarse Dios de los que le creen. Eso dice Hebreos capítulo lo que es 11 verso 16, de que Dios nos ha venido a buscar. Y si usted se ha encontrado con Dios, podemos abrir nuestro corazón cuando nos reunimos y adorarle. La gente que adora a Dios atrae sanidad a su vida, trae buena salud, atrae la gracia de Dios, atrae también fervor a su vida. Aleluya. Solo Dios Gloria a Dios. puede cumplir a cabalidad lo que promete. Gloria a Jesús. El diablo ofrece a la gente que le adoren y que les va a dar cosas materiales a cambio, pero él jamás les va a dar paz, jamás les va a dar salvación eterna. Solo Dios, quien nos creó a nosotros, Aleluya. y nos ha llamado en su grande misericordia y nos ha perdonado, Él sí puede hacerlo. Bendito Dios. Aleluya. Viviendo en la palabra de Dios con más fe en este tiempo venidero.